Bienvenidos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a partir de este momento y acompañarnos, por supuesto, a recorrer el horizonte informativo nacional e internacional. Miércoles 28 de febrero hay una agenda que tiene un buen inventario de noticias que iremos presentando a todos ustedes, en principio con el resumen, la síntesis que hacemos de inicio. Posteriormente, pues desarrollamos como un importante complemento los titulares de la prensa nacional, regional e internacional. También tenemos otros segmentos, la información del tiempo. Y siempre cerramos la primera parte, como bien saben, con ese volumen de comentarios que tratamos de resumirlos, porque son muchos que ustedes nos envían a través de la red social X, antes conocida como Twitter. Desde ya, esa alternativa, esa propuesta está abierta para que se incorporen y participen. Hay notas importantes que comenzaremos a presentarles a todos ustedes de inmediato. Así que bueno, comencemos. Por tercera vez se suspendió la firma del acuerdo, del documento, donde aparecerán las sugerencias o los principios generales, la sugerencia de un calendario electoral y una probable fecha que sugeriría, repito, que se plantearía formalmente al Consejo Nacional Electoral para que él evalúe y se decida la fecha definitiva de los comicios presidenciales. Parece que será hoy, por fin, en horas del mediodía, a través de redes sociales, algunos parlamentarios y también información institucional del propio Poder Legislativo indica que hoy a las 12 se firmará ese documento que al parecer surge por consenso. Había algunas diferencias en cuanto a la definición de la fecha y en cuanto a lo que sería el calendario electoral. En última instancia, repetimos, esto lo decide el órgano rector, pero por el debate político y lo que ha ocurrido pues en los últimos tiempos, decidió tomarse esa iniciativa que diferentes sectores políticos, sociales, empresariales, sindicales, pues se involucraron en unas reuniones que se desarrollaron en la sede de la Asamblea Nacional. Surge este documento, entonces parece que ahora sí, se suspendió la reunión y firma el viernes, el lunes, ayer martes, y hoy parece que habrá humo blanco. Esperemos. No vaya a ser que mañana también les vayamos a decir, miren, se suspendió por cuarta vez. Bueno, estaremos muy pendientes y desde luego es muy probable que esta misma semana, si acaso no hoy mismo, se entregue ese documento al Consejo Nacional Electoral, al directorio, para que sencillamente lo examine, pues, y determine en definitiva la fecha. Hay muchas especulaciones, que si entre el mes de julio, que si agosto, que si septiembre. Algunos chocan en el criterio que agosto es un mes de desmovilización electoral por vacaciones. Otros plantearon el mes de octubre. Ya veremos. Así que hay que estar muy pendientes una vez más de lo que pase en este tema. Bueno, continuamos. Ayer se conoció un informe bien interesante del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y también pues de la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados. El informe se vincula particularmente a los venezolanos, más allá que se toque el tema de otras nacionalidades, y habla allí, ese informe, de los aportes al desarrollo económico y social que están dando los migrantes venezolanos a los países donde terminan pues refugiándose o permaneciendo, ¿no? En este sentido, el grueso de esos venezolanos, según las cifras de Naciones Unidas, más de 7.7 millones, pudieran estar llegando a 8 millones, dicen otros, están en países de América, de la América del Sur, primordialmente Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y algo más, pues en México, algo en Centroamérica y también en los Estados Unidos. Y muchísimo menos los que han podido marchar a Europa. Pero para América y los países donde están los venezolanos y han tomado pues espacios, trabajan en buena medida, tienen dificultades para recibir asistencia social, para recibir asistencia de salud, pero trabajan más en la formalidad que los nacionales de esos países que prefieren lo que llaman la informalidad,
y en este caso, pues si bien no están bien pagados esos venezolanos, están dando un aporte a la dinámica y a la evolución económica que se refleja y se expresa en los porcentajes del Producto Interno Bruto de cada una de estas naciones. Es interesante, ¿no? Es decir, que están dando su aporte. Esto no es novedoso por lo demás, eso ha ocurrido también en grandes migraciones del pasado, pero bueno, está en este caso reflejándose en esta información que surge de este trabajo que publica Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Oficina para los Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR. Ayer, por cierto, el presidente Maduro insistía y anunciaba la creación de una misión para apoyar en el exterior y también a los familiares de aquellos que se han marchado de Venezuela. No definió de qué forma se haría, si es de manera económica o es profundizar, digamos, la propuesta y la misión vuelta a la patria. Eso no está claramente establecido. Habrá que esperar que el gobierno dé mayores detalles de qué se trata esta misión y de qué se trata este apoyo a los que se han marchado en la diáspora. Ayer, por cierto, y sigo con el tema migrantes, Ecuador anunciaba que recibirá apoyo internacional para atender a más de 400.000 refugiados, que algunos los llaman así, otros migrantes venezolanos que están en ese país. Un aporte de más de 288 millones de dólares recibiría ese país para darle apoyo y respaldo. Bueno, seguimos. El tema de Guyana sigue en vigencia. Ayer renovó criterios la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Dijo que bajo ninguna circunstancia, pues Venezuela, lo decíamos y lo comentábamos también en la emisión de ayer, renunciaba a sus derechos históricos y acusó a Guyana de estar falsificando la historia. Esto a propósito de una entrevista que ofreció a Bloomberg TV el presidente de Guyana, señalando que los límites están claramente establecidos en el protocolo o en el laudo que se firmó en 1899, que Venezuela, en aquel momento, el gobierno de Venezuela aceptó. Delcy Rodríguez dice que eso no es lo real, porque está el Acuerdo de Ginebra, que es el que definirá en definitiva para el gobierno venezolano o para los gobiernos venezolanos, será el instrumento que definirá la delimitación territorial y el reclamo que Venezuela tiene sobre la Guayana Esequiba. Sin embargo, recuerden siempre, amigas y amigos televidentes, que se está a la espera de una decisión de la Corte Internacional de Justicia que de antemano ya el gobierno venezolano dijo que no aceptaría. Pero bueno, eso está allí presente. Se habla, por cierto, de una reunión probablemente esta semana del presidente Lula da Silva con Nicolás Maduro en el marco de una reunión de CELAC en San Vicente y las Granadinas. Esto viene en la agencia de noticias Reuters, donde uno de los temas a abordar en una reunión privada paralela a esa cumbre entre Maduro y Lula da Silva es el tema de Guyana. Y además se tocaría el tema electoral venezolano. Esto lo agrego, digamos, en el contexto de lo que fue la declaración de Delcy Rodríguez, porque preocupa a Brasil la situación entre Guyana y Venezuela, las tensiones que se han generado. Pero se aprovechó, o se aprovechará, mejor dicho, la oportunidad para hablar del tema electoral, la transparencia, la justicia, en fin, el equilibrio en las elecciones. Eso es lo que se ha dicho a través de la agencia de noticias Reuters. Bueno, continuamos. Hablando de otros temas controversiales. Bueno, ayer el canciller Iván Gil estuvo en Ginebra en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprovechó y conversó y se reunió con Volker Turk, quien es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se habló obviamente de la suspensión y luego expulsión de los integrantes de la Comisión de Naciones Unidas que permaneció en el país, a propósito de un acuerdo que se firmó en el año 2019. Al parecer se retoman las conversaciones. Venezuela declara que siempre y cuando no haya injerencia en los asuntos políticos internos, pudiera renovarse entonces, dentro de un tiempo, la presencia otra vez de funcionarios de Naciones Unidas que pertenecen a esta oficina para hacer seguimiento al tema de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, vamos con algo también muy nuestro, ¿no? El tema este que ya venimos comentando desde el día lunes, la providencia para el registro de las empresas y posterior pago de ciertos tributos a las empresas que se dedican a lo que llaman el delivery, ¿no? Pero ya se conoce un poco más en la medida que se ha publicado en Gaceta Oficial. Ocurre que Hipostel, por derechos
que va a establecer y ha establecido, de acuerdo a lo que allí se publica, cobrará un 1% por el envío a los domicilios, es decir, que en la factura que a usted le llegue, si solicita un delivery, le va a venir un recargo del 1%, que será para Hipostel, y las empresas encargadas de realizar ese trabajo tendrán que cobrarlo, así que bueno, prepárense porque va a haber un recargo del 1% en los envíos de delivery. Bueno, y una serie de aspectos que tienen que ver con la penalización, con la suspensión de concesiones, tienen que registrarse, la concesión es por un año, etcétera, etcétera, para las empresas. Bueno, seguimos. Tenemos que ayer el ministro de Interior y Justicia revelaba que ya han sido, digamos, desplazados 762 mineros que ejercían ilegalmente la explotación en la zona de La Paragua, donde ocurrió este trágico accidente del derrumbe de la mina o en la mina a cielo abierto Bullaloca. 762 personas fueron expulsadas, sacadas de allí por la Fuerza Armada Nacional dentro de lo que es el instructivo que dio Nicolás Maduro de que esa zona tenía que recuperarse, que tenía que acabarse con la explotación, que es un parque nacional y que no puede seguir la improvisación, la irregularidad y la ilegalidad en ese sentido. Bueno, vamos a otros temas internacionales. Bueno, ya decía que hay una información sobre una probable reunión Lula da Silva-Maduro para esta semana. A ver si eso se confirma. Bueno, lo internacional que destaca. Bueno, revuelo se generó con una insinuación que hizo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de que los países de la OTAN pudieran participar militarmente en territorio ucraniano en la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Bueno, eso levantó pues todo tipo de protestas, incluso el Vaticano llegó a decir que eso sería una escalada de ese conflicto. Estados Unidos negó que participaría con tropas militares en territorio ucraniano y diversos integrantes, se le vino el mundo encima a Macron, integrantes de la OTAN dijeron que no, lo dijo Alemania, lo dijo España y lo dijeron otros países, que no está bajo ninguna circunstancia. Esto, por supuesto, que irritó tremendamente al gobierno de Rusia, que habló de la posibilidad de una confrontación con la OTAN. Imagínense lo que eso significa. Eso es una guerra mundial, prácticamente, ¿no? Entonces, nada de parte de los países de la OTAN. Fue una insinuación que algunos dicen que no saben por qué se le ocurrió al presidente francés Emmanuel Macron. Bueno, seguimos. Hay temor por el comienzo del Ramadán, que es el mes santo judío, por una ofensiva, eso lo advirtió ayer el ministro de Defensa israelí, que pudieran desarrollar Irán, que es el peor enemigo que tiene Israel, Hamas, que está bajo asedio por las tropas israelíes en la Franja de Gaza, y Hezbollah, esta milicia libanesa chiita que tiene conexiones muy fuertes y recibe financiamiento de Irán, al parecer, según se ha dicho en forma reiterada. Temen que pudiera haber acciones de carácter terrorista. Eso lo advertía el ministro de la Defensa israelí y llamaba a tomar, en términos generales, a la población previsiones. Seguimos desde los Estados Unidos. Bueno, se ha presentado un nuevo testigo en el juicio que hay contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien señala y acusa al expresidente de ese país de haber recibido dinero del narcotráfico para el financiamiento de sus campañas electorales. En este caso, para su primera campaña, habría recibido de parte de sectores del narcotráfico 2.5 millones de dólares. Esto lo dijo un testigo colombiano, Luis Pérez, un testigo que al principio fue un testigo protegido, pero que ahora está solicitando, pues, a cambio de toda la información que ofreció, residencia en los Estados Unidos. El hermano, Tony Hernández, el hermano del expresidente, ya fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en los Estados Unidos. Otra información importante que surge en la agenda internacional: ha sido deportado después de cumplir 16 o más años de prisión el famoso jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso. Ha sido retornado a Colombia y hay pues expectativa porque ha anunciado que hará acusaciones. Ya el de los suyos venía haciendo acusaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe y algunos piensan que aprovechará la ocasión ya de nuevo en territorio colombiano, que es su país, para ofrecer informaciones que pudieran ser comprometedoras para ciertos sectores políticos colombianos. Así que bueno, pendientes de lo que en este caso pueda decir
este señor, ¿no? Así que muy pendientes, hay otras notas que por supuesto sumaremos al segmento internacional en esta primera emisión. Bueno, en los deportes, ayer hubo actividad del fútbol, la semifinal de la Copa del Rey en España ya tiene su primer finalista. Sorpresa para todos, el Mallorca le ha ganado en penales a la Real Sociedad, que es uno de los equipos que figura de forma prominente en la tabla. Mallorca está en la parte inferior de la tabla, será finalista y hoy habrá un gran partido. Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid. Ya Athletic ganó el primer partido en Madrid, ahora el juego será en Bilbao y bueno, de allí saldrá el otro finalista. También hubo actividad de otras copas en Inglaterra, por ejemplo, la FA Cup, que es otro torneo que se realiza paralelamente a lo que fue Carabao Cup, que recién se desarrolló y ganó el Liverpool este fin de semana, y a la Liga. Entonces, el Manchester City dio una felpa, una paliza al Luton Town, que está en la tabla baja de la Liga, 6-2 con 5 goles de Erling Haaland. Imagínense lo que eso significa. Bueno, y hay más, el béisbol, los venezolanos en las grandes ligas, en los entrenamientos de primavera, etcétera.